¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos alimentos que consumes todos los días están prohibidos en otros países? ¿Qué tienen de especial estos productos que no se pueden encontrar en todas partes del mundo? En muchos lugares, existen alimentos prohibidos no solo por razones sanitarias, sino también por creencias culturales o religiosas. En otros casos, productos alimenticios que consumimos regularmente son considerados peligrosos por contener aditivos peligrosos o pesticidas. Y no solo hablamos de la comida ilegal en países específicos, sino también de aquellos alimentos peligrosos que, aunque accesibles, se clasifican como un riesgo para la salud pública. Desde el fugu en Japón hasta el haggis en Escocia, pasando por alimentos procesados prohibidos que contienen ingredientes que muchos países han decidido restringir por el daño que pueden causar, ya sea por la presencia de toxinas o por el riesgo de asfixia. Incluso en lugares como Europa, Estados Unidos o Asia, existen estrictas regulaciones sobre lo que se puede o no se puede comer. Alimentos tabú, comidas prohibidas por razones de salud y hasta alimentos que no se deben consumir por su impacto directo en nuestro bienestar. Es increíble cómo cada cultura y cada país enfrenta diferentes desafíos cuando se trata de lo que consideramos seguro para el consumo. En este video, exploraremos algunos de los alimentos prohibidos en diferentes países y te sorprenderás al descubrir cuáles son los riesgos asociados con ellos. Si te está intrigando este tema tanto como a mí, no olvides dar like al video, comentar tu opinión sobre este tipo de alimentos prohibidos y suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido fascinante sobre la comida prohibida. Quédate con nosotros y prepárate para descubrir los secretos de la comida que no te dejan probar. Y no olvides compartir el vídeo con tus amigos. Cuando hablamos de alimentos prohibidos, casi siempre imaginamos algo extremo, exótico o distante, como si la comida prohibida solo existiera en culturas muy lejanas. Pero la verdad es que los alimentos prohibidos en países específicos están mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que creemos. Muchos alimentos no permitidos no son raros ni extraños. Algunos están en supermercados, otros en restaurantes, otros incluso en nuestra propia cocina. Lo que cambia no es tanto el alimento, sino la forma en que cada sociedad interpreta el riesgo, la tradición, la religión y la salud. Por eso, lo que para unos es un manjar, para otros se convierte en comida ilegal, en productos prohibidos o en alimentos restringidos. Existen alimentos prohibidos en el mundo por múltiples motivos. Algunos entran en la categoría de alimentos prohibidos por razones de salud, porque contienen toxinas, bacterias o procesos que los convierten en alimentos peligrosos para la salud. Otros son alimentos prohibidos por cultura, o incluso alimentos prohibidos por religión, donde no se trata solo del cuerpo, sino de identidad, creencias y valores. También están los alimentos tabú, aquellos que provocan rechazo inmediato en ciertas sociedades, aunque sean completamente normales en otras. Esta diferencia cultural crea un mapa invisible de lo que está prohibido en la alimentación, dependiendo del lugar donde te encuentres. Hay países donde ciertos ingredientes comunes son considerados alimentos dañinos, alimentos riesgosos o directamente alimentos que no se deben consumir. En otros, el problema no es el alimento en sí, sino cómo se produce. Alimentos con pesticidas, alimentos con aditivos peligrosos o alimentos procesados prohibidos que contienen sustancias vetadas por leyes sanitarias. De ahí surgen listas enormes de alimentos prohibidos en Europa, alimentos prohibidos en Estados Unidos y alimentos prohibidos en Asia, cada una con criterios distintos, límites diferentes y debates constantes entre científicos, políticos, empresas y consumidores. Lo más inquietante es que muchos de estos alimentos peligrosos en el mundo no se prohíben porque alguien quiera controlar lo que comes, sino porque en algún momento representaron un riesgo real. Casos de intoxicación, brotes de enfermedades, muertes, daños neurológicos, problemas infantiles. Detrás de cada alimento ilegal, casi siempre hay una historia que no aparece en la etiqueta. Historias de personas que enfermaron, de sistemas que fallaron, de sustancias que parecían inofensivas hasta que dejaron de serlo. Por eso existen hoy largas listas de alimentos dañinos para la salud que fueron retirados del mercado en algunos países, mientras en otros siguen circulando. Y aquí aparece algo que casi nadie cuestiona. ¿Quién decide qué es seguro y qué no? ¿Por qué un producto puede ser normal en un país y totalmente prohibido en otro?
¿Por qué ciertos colorantes, conservantes o procesos convierten alimentos comunes en comida prohibida en determinadas regiones? Cuando observamos las diferencias entre los alimentos naturales versus prohibidos, vemos que muchas veces la frontera no es clara. Hay alimentos naturales que son alimentos peligrosos y alimentos ultraprocesados que siguen siendo legales. Esa contradicción mantiene un debate silencioso sobre qué significa realmente comer bien y qué significa proteger la salud pública. También existen los casos donde el alimento no está prohibido por su composición, sino por su contexto. En algunos lugares, transportar, vender o incluso mostrar ciertos productos se considera ilegal. Ahí entran alimentos que se vuelven alimentos prohibidos en diferentes países, no porque todos los gobiernos estén de acuerdo, sino porque cada uno responde a presiones internas, tradiciones, sistemas de salud y experiencias previas. Por eso el mismo alimento puede ser visto como patrimonio cultural o como amenaza sanitaria. Mientras tanto, nosotros seguimos comiendo, comprando, confiando. Rara vez pensamos si lo que está en nuestro plato figura en alguna lista de alimentos restringidos en otra parte del mundo. No solemos preguntarnos si ese dulce, ese queso, ese color vibrante en un cereal o esa textura perfecta en un producto industrial podría convertirlo en uno de esos alimentos prohibidos por razones de salud en otro país. Y esa falta de cuestionamiento es precisamente lo que hace este tema tan inquietante, tan fascinante y tan necesario de explorar. Porque hablar de alimentos peligrosos para la salud no es hablar de algo lejano, es hablar de hábitos, de confianza, de marketing, de infancia, de cultura, de tradición y de miedo. Es hablar de cómo la comida, que debería ser sinónimo de vida, a veces se transforma en riesgo. Y cuanto más entramos en este mundo de comida ilegal, alimentos tabú y productos prohibidos, más evidente se vuelve que no se trata solo de lo que comemos, sino de lo que estamos dispuestos a aceptar sin cuestionar. Tal vez mientras escuchas esto, ya estés pensando en algún alimento que siempre te generó duda, desconfianza o curiosidad. Tal vez recuerdes algo que viste prohibido en un aeropuerto, retirado de un supermercado o criticado en una noticia. Si alguna palabra, imagen o idea ya te está resonando, guárdala, porque más adelante me encantaría que la compartieras con nosotros en los comentarios usando una sola frase que resuma lo que estás sintiendo ahora mismo. Y quédate muy atento, porque a partir de aquí empezamos a entrar en territorios donde lo prohibido, lo cultural y lo peligroso se mezclan de formas que casi nadie imagina. Y entonces, ¿qué pasa cuando esos alimentos prohibidos, que parecen tan inofensivos o incluso exóticos, atraviesan fronteras y desafían las normas? En muchos casos, esos alimentos peligrosos se convierten en un símbolo de lo que está fuera de lugar, de lo que es inoportuno o, simplemente, de lo que no puede ser aceptado en una sociedad que decide cuáles son los límites de lo que se puede consumir. El hecho de que un alimento sea considerado ilegal en un país y perfectamente aceptado en otro, deja en claro que lo que es peligroso, tabú o prohibido, no siempre depende de la naturaleza del producto, sino de la percepción cultural, política o científica que cada país tiene sobre lo que debe ser consumido o no. Miremos el caso del fugu en Japón. Esta delicadeza, que ha cautivado a gourmets durante siglos, se ha ganado una fama mortal. Aunque la preparación del fugu es rigurosamente controlada por chefs certificados, la realidad es que este alimento prohibido plantea riesgos extremadamente altos, ya que una toxina mortal se encuentra en partes del pez. Sin embargo, en Japón sigue siendo un manjar codiciado, mientras que en muchos otros países se mantiene prohibido, no por el gusto, sino por el riesgo real para la salud pública. ¿Por qué entonces continuamos aceptando estos alimentos cuando conocemos los peligros que conllevan? Por otro lado, el haggis, que para muchos es solo una receta tradicional escocesa, tiene una historia llena de restricciones. Este plato de miudos de oveja se enfrenta a una ley sanitaria que prohíbe su venta en Estados Unidos, debido a los pulmones de oveja que contiene, algo que está completamente fuera de la normativa de seguridad alimentaria en otros países. Lo que es un plato sabroso en una cultura se convierte en un producto prohibido en otro, sin importar su sabor o tradición. Aquí, el control sanitario entra en juego, y los alimentos prohibidos por razones de salud son una forma de protección colectiva, aunque no todos lo vean así. El caso de los corantes artificiales también destaca esta dicotomía. Mientras que Estados Unidos permite el uso de colorantes como amarillo 5 y rojo 40 en productos como cereales y caramelos, Europa prohíbe su uso debido a estudios que vinculan estos colorantes con hiperactividad infantil.
Esta es una de las diferencias más notables cuando se trata de la legislación sobre productos prohibidos. En un lado del océano se considera que estos aditivos son seguros, mientras que al otro lado se prohíben por ser considerados una amenaza a la salud pública. Este tipo de contradicciones alimentarias genera una reflexión profunda sobre cómo los gobiernos, la industria y la sociedad en su conjunto toman decisiones sobre lo que es aceptable en nuestros cuerpos. En cuanto al durian, la famosa fruta del sudeste asiático, se ha ganado la reputación de ser la fruta más apestosa del mundo. Aunque es deliciosa para quienes la consumen, su olor penetrante es tan fuerte que está prohibida en transportes públicos de muchos países. ¿Te imaginas tener que prohibir un alimento debido a su olor y no a su contenido o proceso? Pero es exactamente eso lo que sucede con el durian. El miedo a la incomodidad, a la contaminación sensorial, ha hecho que muchas ciudades prohíban este alimento natural en espacios cerrados, lo que subraya una vez más cómo las percepciones culturales pueden determinar lo que es aceptable o no en diferentes contextos. ¿Y qué pasa con los quesos de leche cruda, como el brie o el casu marzu? En muchos países, estos productos son considerados no solo deliciosos, sino también peligrosos. El casu marzu, un queso tradicional sardo que contiene larvas vivas, enfrenta la prohibición internacional debido a las preocupaciones sobre los parásitos y las bacterias. Aunque para algunos es un alimento tan exclusivo como lo es el vino o el aceite de oliva, en muchos lugares es considerado un alimento no permitido debido a la falta de control sanitario sobre los insectos vivos. En la misma línea, ciertos quesos de leche cruda en Francia e Italia están restringidos en otros países por el riesgo de enfermedades transmitidas por bacterias peligrosas, aunque siguen siendo un alimento tradicional en sus lugares de origen. Finalmente, el tema de los alimentos procesados prohibidos y los alimentos con aditivos peligrosos refleja otra preocupación global que tiene que ver con la salud pública y el bienestar. Muchos de los alimentos que consumimos a diario están llenos de químicos, preservantes y colorantes artificiales que no solo son legales en algunos países, sino que son consumidos masivamente sin pensar en sus efectos a largo plazo. Las regulaciones en torno a los alimentos prohibidos a menudo están determinadas por la percepción social de lo que es seguro, lo que pone en evidencia cómo nuestras decisiones sobre lo que comemos son influenciadas por lo que nos dicen y lo que permiten los gobiernos. Así, vemos que lo que parece seguro y normal en un lugar puede ser un alimento prohibido en otro, y no solo por razones de sabor, sino por razones que tienen que ver con salud pública, cultura, creencias religiosas y percepciones sociales. Y es este conflicto de percepciones el que hace que la historia de los alimentos prohibidos sea tan fascinante y al mismo tiempo tan compleja. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre todos estos alimentos peligrosos y las decisiones que los gobiernos toman sobre lo que debemos comer? ¿Crees que las leyes sobre lo que es aceptable comer deberían ser más estrictas o más flexibles? Si este video te hizo pensar, si alguna vez te cuestionaste sobre lo que hay detrás de los alimentos prohibidos y cómo los diferentes países los manejan, es el momento perfecto para suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Aquí seguimos explorando temas fascinantes que te abrirán los ojos. Si llegaste hasta aquí, sabes que este contenido te dejó una reflexión importante. Así que deja un like si te ha sorprendido o te ha hecho ver las cosas de una manera diferente. Y si conoces a alguien que también debería ver este video, no dudes en compartirlo. Es importante que más personas conozcan estos secretos que a veces están escondidos a simple vista. Ahora te dejo con una pregunta. ¿Comentas la palabra tabú si esta historia resonó contigo? Así sabremos que estás conectado con el tema. Y por último, no te pierdas el próximo video que está justo en la pantalla. Te garantizo que te sorprenderá tanto como este. Te esperamos.